Bueno, muy buenas noches. Bueno, bienvenidos hoy a esta la décima y última tertulia Samaria de este año 2025. Un saludo a todas las personas presentes, las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Un saludo muy fuerte porque siempre están ahí pendientes de todos nuestros eventos y comparten con nosotros este espacio. Bueno, y hoy tenemos la décima tertulia Samaria titulada Historia del Magdalena Grande en la historiografía del Caribe colombiano, los aportes de la colección Tertulia Samaria. Y nuestro conferencista invitado en el día de hoy, el doctor Sergio Paolo Solano. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlo aquí compartiendo esta tertulia Samaria. Y como siempre nos acompaña el moderador de Tertulia Secundaria, el doctor Edgar Reisinin. Doctor, bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias, Omar. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a Sergio por venir. Aló, aló. Sé que 4 o 5 horas por carretera, con el riesgo de la protesta social en Tasajera o en Pueblo Viejo o en Ciénaga, yo lo venía monitoreando desde que salió la boquilla, con el ánimo de mirar en qué momento estaba retenido para ir un helicóptero a traerlo de no era fácil. Porque cuando pasó por Ciénaga, me dijo, estoy a unos minutos de Ciénaga. Yo le dije, coronaste, ¿no? Me acordé de aquella frase de coronaste en la época de la bonanza de la marimba, ¿no? Coronamos, un montón de dólares llegaba, ¿no? Muchas gracias a Sergio por venir de Cartagena. A Sergio lo conozco hace más de 30 años, actividad académica. Eh, Formó parte de un equipo muy importante que hicimos el mapa cultural del Caribe y que fueron 16, 17 investigadores de toda la región. Yo quisiera que Joaco nos acompañe por aquí adelante, doctor Joaquín. Y gracias, Joaquín, por venir. Eh, y formó parte de ese equipo que con Orlando Falborda como asesor, con Fabio Zambrano y Margarita Serge, Guillermo Rodríguez. Estuvimos haciendo una reflexión y un trabajo de investigación sobre todo el Caribe. O sea, es un ejercicio 18, creo que éramos, ¿no? 18, y salió el mapa cultural. Desafortunadamente se cambió la dirección del Corpe y los 16, 17 estudios que se hicieron sobre el Caribe quedaron archivados en un archivo que hay, creo que en la Universidad del Magdalena. Ya quedó eso en el sueño de los justos. No, no se publicó, lástima, ¿no? Un esfuerzo del Corpes en el tiempo de Elvia Mejía. Y igualmente, Sergio, para ese momento había escrito un texto muy disciplinado de las bibliografías del Caribe, recuerdo, un negrito, ¿no? Publicado por la Universidad del Norte, tal vez. Y recientemente con Sergio hemos estado siempre tratando de que viniera aquí a Santa Marta. Joaquín lo trajo hace como 2 años, ¿no? A un evento que hubo aquí en el banco que estuvimos compartiendo y nos pareció importante que Sergio viniera a darnos una mirada sobre la parte del Magdalena Grande en sus estudios. Desafortunadamente el año pasado no pudimos por el tema de su grado en los procesos administrativos en México, pero este año ha venido 2 veces. Usted vino a la presentación de su libro, una tesis magistral espectacular que se llama Sociedad y Trabajo. Eso, trabajo y sociedad. Aquí lo presentamos ese día estábamos comenzando este año. Y le pedí a Sergio, que ha venido haciendo un seguimiento a la tertulia Samaria, es de las pocas personas con el privilegio de haberse mirado los libros, hasta el noveno tomo en ese momento, no creo, y publicó recientemente, el año pasado, como una bibliografía, un inventario bibliográfico sobre el Caribe y ahí aparece justamente bien reseñada la tertulia Samaria. Y la hizo con dos colegas, con
Maribel de la Cruz y Muriel Banega, cuatro sociólogos, historiadores, tres formados ahí en la Universidad de Cartagena, alumnos de Sergio. Y le pedí a Sergio que nos acompañara en este ejercicio evaluativo de cierre, por decirlo de alguna manera, de la tertulia Samaria histórica. ¿Cierto? La tertulia Samaria histórica termina hoy. Estamos esperando, va a llegar la doctora Marta García, la directora. Desafortunadamente, pues estaba en otro evento y no está un poco demorada. Y con el ánimo de cerrar esto y mirar el balance que hace Sergio, ¿cierto? A estos 10 tomos que él ya tiene, o sea, la mirada de estos 10 tomos. Al final de lo que vamos a hacer hoy, y aquí tenemos la programación del año entrante. La tertulia sigue, pero no histórica. Seguramente en unos 2 o 3 años habrá mucho por escribir de la historia de finales del siglo XIX en términos de las guerras que hubo aquí en el Magdalena, los fenómenos políticos que están pasando en estos días aquí en el Magdalena, ya tendrán objeto de estudio también, y así sucesivamente. Pero el año que viene vamos a dedicar la tertulia Samaria a Gabriel García Márquez, como lo habíamos anunciado. Logramos tener 10 autores, escritores, críticos literarios de la obra de Gabo. Ya vamos a leer al final la programación. Y tenemos dos pin hitters, llaman esto, que son los que están ahí de suplente. Eh, su- ¿ah? Pin hitter por si falta alguno, por si falla, ya tenemos dos listos. La característica de este evento del año entrante no es chauvinismo, es que sean los caribes los que hablen sobre García Márquez. Por eso la tertulia se llama Gabo, su obra vista por caribes colombianos. Si tratamos de a ver qué es lo que piensan la gente del Caribe, y la va a inaugurar Ariel Castillo Mier, de los Mier de Santa Marta, ¿verdad? Que nos parece importante, llegó la doctora Marta, nos parece importante porque finalizamos este ciclo. Doctora Marta, acompáñanos un momentitico aquí, sus palabras antes de comenzar. Ya vamos a comenzar, pero para nosotros es importante su presencia porque su apoyo ha sido fundamental. Su apoyo ha sido fundamental para esta. Entonces, para este evento, queremos agradecerle, yo quiero agradecerle públicamente a la doctora Marta García, con Sergio. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya queríamos escucharla porque su apoyo a este programa fue irrestrictamente, y gracias a ella pudimos lograr tener durante 10 años y luego la colección completa. Este es una cosa, un esfuerzo. Ya lo hicimos aquí hace 3, 4 meses, pero hoy cerramos este ciclo y arrancamos con el ciclo de Gabriel García Márquez, que con ella ya hemos aprobado este evento que va a ser también científico, y vamos a publicar un libro para el 6 de marzo del 2027, el centenario de Gabo, entregar este libro a la ciudad. Buenas noches. Me es grato estar aquí, verlos, que a ustedes que han sido fieles a la tertulia y pues yo he sido un eslabón más de esto, pero de verdad los verdaderos artífices de todo esto han sido los historiadores que han recogido la historia de nuestra ciudad eh, con ocasión de los 500 años. Esto es un legado para la posteridad, para la historia. Y ustedes también forman parte de esto. Mil gracias al profesor Edgar. Muchas gracias a nuestro invitado. Muchas gracias y a todos. Aquí está nuestro amigo, colaborador, quien a través del Banco de la República hemos tenido ese apoyo constante. Eh, de verdad que uno se conmueve porque hay personas interesadas en conservar la historia.
porque un territorio que no recuerda su pasado no tiene futuro y nosotros tenemos, con esto estamos conservando, recordando el futuro, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Así que muchas gracias por su presencia acá, profesor. Muchas gracias a usted por venir esta tarde. Bueno, Sergio, mm, a lo que vinimos, como se dice. Gracias a la generosidad de Edgar Rey, coordinador de la tertulia Samaria, se me ha invitado para que presente la colección definitiva de la compilación de conferencias reunidas en 10 libros que recogen 10 años. 10 años mes tras mes, de febrero a noviembre, constituyen un éxito sin punto de comparación en nuestra región Caribe y quizás en toda Colombia. 10 años continuos que condensan muchos años de investigaciones, inquietudes, desvelos, lecturas de libros y artículos, consultas de documentos, alegrías y hasta desánimos de los autores de los artículos que integran esta colección. En total fueron 96 conferencias, de las que se han recogido 79 en los 10 volúmenes. Constituyen una cifra exitosa sin duda alguna que da fe de la disciplina y del entusiasmo con el que los conferencistas invitados asumieron sus compromisos. Durante este tiempo, la tertulia Samaria ha contado con el respaldo de la Biblioteca de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, apoyo digno de resaltarse por parte de esta entidad que, cumpliendo su importante labor social, ha mantenido este evento, instituyéndolo en sus programas de extensión a la comunidad. Es una labor que resalta en una época en la que las entidades públicas y privadas abandonaron cualquier apoyo a las acciones culturales periódicas. Solo en los recuerdos quedan las labores y publicaciones de bancos como el Popular, el Central Hipotecario, Banco del Occidente y otros, en los que tiempos después se impuso el criterio de mayores y desmedidas ganancias para sus accionistas y se abandonó cualquier interés por la cultura. La tertulia Samaria, iniciada en el 2015 como un ciclo de conferencias sobre la historia de la antigua provincia de Santa Marta en el siglo XVIII, se transformó en una actividad permanente gracias al carácter perseverante, obstinado y casi que compulsivo de Guerrey Sinin, sociólogo e historiador y uno de los pioneros del quehacer investigativo sobre el pasado y el presente de la región Caribe colombiana. Conozco a Edgar Rey desde finales de la década de 1980, cuando el Consejo Regional de Planificación Económica y Social, Corpes, Costa Atlántica, dirigido en ese entonces por Elvia Mejía, reunió a un grupo de estudiosos para elaborar el mapa cultural del Caribe colombiano, proyecto que contó con la coordinación del sociólogo Orlando Fals Borda, el historiador Fabio Zambrano Pantoja y la antropóloga Margarita Sergio. Luego me encontré a Edgar Rey en 1992 en la Universidad de Cartagena cuando ingresé a esta institución y él iba de salida sintiendo bajo sus piernas el costillar de su Rocinante, como diría un personaje de Latinoamérica, rumbo a una nueva labor cultural por los lados del departamento del Cesar. Poco tiempo después lo vi dirigiendo a Telecaribe, el canal regional, al que le dio un vuelco positivo con énfasis en aspectos de la cultura regional. Y más tarde desplegó sus velámenes y elevó anclas tomando rumbo a Santa Marta, ciudad en la que se ha convertido en un importante referente de gestión cultural, de la docencia y de la investigación. Todos los lugares en los que Edgar Rey ha estado y todos los cargos que ha desempeñado
se han beneficiado de su gestión positiva, dejando una profunda huella en favor de la cultura regional del Caribe colombiano. Sociólogo de formación, tuvo el temple y la constancia para no dejarse ilusionar por los cantos de sirena de la sociología funcionalista, sociología que abandonó el estudio de los hechos sociales desde una dimensión temporal, dando las espaldas a una gran tradición sociológica historicista iniciada en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, sentada en las obras de Augusto Comte, Karl Marx, Emil Durkheim, Ferdinand Tönnies, Max Weber y aún en Norbert Elias, sociólogo alemán que vivió casi todo el siglo XX. Y ha participado Edgar de los diálogos entre la sociología, la historia y la antropología, por lo que no es difícil convertirse, por lo que no le fue difícil convertirse en un interlocutor aventajado de Orlando Fals Borda. Gracias a los proyectos investigativos de los años de 1980, fortaleció su desplazamiento por la geografía regional, trasegando por todas las vías y caminos, ríos, ciénagas y caños de la región Caribe. Ha visitado, creo, todas las poblaciones de esta región y ha vivido en muchas partes, convirtiéndose en un observador de primera línea, anotando en sus bitácoras datos de aquí y de allá y complementando las inquietudes que le despierta con lecturas de libros de su interés y prolongados diálogos con las gentes y con la documentación de archivo. Y a estas capacidades le agrega el atributo de ser un gran gestor cultural, proponiendo y comprometiéndose con iniciativas académicas y culturales. Siempre que nos encontramos está cargando sus bártulos llenos de libros, de información de archivo y de las grabaciones que realiza recogiendo la tradición oral de las personas sabias y provistas de memoria e imaginación de alas enormes como el cuento de García Márquez, que habitan en las poblaciones de la región Caribe colombiana. Son momentos agradables los encuentros con Edgar, en los que me pone al día de sus inquietudes intelectuales, siempre en torno a sus preocupaciones sobre la región y el país. Y a esto agrega su capacidad para escuchar con atención y de retroalimentar la conversación sin poses, ni estableciendo distancia con sus interlocutores. Edgar ha construido una vida pletórica de sencillez, honestidad, inteligencia y de una inagotable capacidad de trabajo y de servicio a la sociedad. Este es el hombre que, gracias al decidido respaldo de Cajamarca, ha organizado y mantenido durante una década la tertulia Samaria. La nueva historiografía colombiana sobre la nueva historiografía sobre la región Caribe colombiana nació en la década de 1980, cuando algunos intelectuales intentaron responder el interrogante que se hacían amplios sectores de la población sobre los altos indicadores de atraso y de desgreño administrativo que acusaban los departamentos de la región Caribe colombiana. Barranquilla y Cartagena concentraron la atención y tanto por los encadenamientos de la relación causa-efecto como también por los vínculos con sus espacios naturales, el interés que se inició en ambas ciudades se fue desplazando tanto en el tiempo hacia los siglos que antecedieron al XX como a los espacios de influencia de ambas urbes. En las agendas de las investigaciones, los temas, espacios y temporalidades se incrementaron. Economía, sociedad, política, cultura, género, instituciones, actores sociales y un largo etcétera fueron abocados
por los historiadores oriundos de la región, colombianos y por muchos extranjeros, pero siempre referenciados a Cartagena y a Barranquilla. Y todos hablábamos en nombre de la región Caribe colombiana. Así nuestras investigaciones solo versaran sobre una ciudad o sobre una comarca de este vasto territorio de 132.000 kilómetros cuadrados. Esa apropiación de la vocería por parte de ambas ciudades de la historia de la región en parte se explica por las arbitrariedades generadas por los lugares de enunciación, los sitios desde donde se producen discursos y se pretende darle caracteres hegemónicos, imponiéndoselos a otras realidades que también forman parte del territorio social e históricamente construido y compartido por otros actores sociales, otras poblaciones, y se ha pasado por encima de muchas otras historias. Santa Marta y el Magdalena Grande, ciudad y área de la costa Caribe, que habían quedado al margen durante los años de inicio, habían quedado al margen durante los años de inicio de la historiografía contemporánea. Una que otra vez Santa Marta y su provincia habían llamado la atención de los historiadores españoles que produjeron libros y artículos que están por debajo de las 2 decenas y de algunos colombianos y extranjeros interesados en la economía de la zona bananera y de las protestas sociales que en ella se suscitaron a comienzos del siglo XX. Este escaso interés por parte de los historiadores contrastaba, para el caso de de la antigua provincia de Santa Marta, con los estudios arqueológicos y antropológicos que encontraron en el pasado y en el presente de las sociedades indígenas del Magdalena Grande un filón de gran rendimiento, como lo demuestran los balances de los diferentes estudios arqueológicos y antropológicos realizados por Gerardo Reikel Dolmatov, Fabio Silva Vallejo, Jimena Perry, Juan Guillermo Martín y Javier Enrique Sandoval. Sin pretender agotar la diversidad de factores que explican la marginalidad que tuvo durante mucho tiempo el Magdalena Grande en la agenda de las investigaciones contemporáneas que predominaron hasta hace poco, quiero resaltar los siguientes puntos. Primero, el peso que tuvo una historiografía económica construida en torno al comercio al interior del Imperio Español y durante el primer siglo de la República, tanto porque quedaron muchos registros escritos en la documentación de archivo, como por el interés que privilegió a los principales epicentros urbanos ligados al comercio internacional. Esto hizo de Cartagena de Indias el centro de las atenciones, debido a su papel en el contexto del nuevo reino de Granada y del Imperio Español, por su condición de epicentro de la trata de esclavos y por sus funciones en la defensa militar de los intereses de España en el Mar Caribe. E igual sucedió con el caso de Barranquilla durante los siglos XIX y XX. A diferencia de la plaza fortificada, durante mucho tiempo Santa Marta tuvo una presencia marginal en esos circuitos, reducida al comercio de cabotaje o de contrabando que no dejaba registros en las cifras utilizadas por los historiadores y estancada en la cantidad de habitantes. Y luego de unos años de esplendor, durante el tercer cuarto del siglo XIX, Santa Marta terminó cediendo ante Barranquilla en el volumen de las actividades portuarias. Segundo, en contraste con Cartagena, al no desempeñar una función de primer orden en la geoestrategia de la defensa militar del Imperio Español en el Mar Caribe, Santa Marta tampoco en la agenda de las investigaciones
sobre las instituciones militares, ni en las de los sistemas de fortificaciones, ni en la ingeniería militar. Tercero, la jurisdicción territorial de la colonial provincia de Santa Marta tuvo las características propias de los espacios de frontera: escasa presencia de las instituciones coloniales, reducido poblamiento concentrado, vastos territorios controlados por comunidades indígenas como los Wayuu, los Chimilas, los Motilones, los Cogis, que resistieron a la colonización española, áreas que solo lograron ser sometidas de forma parcial al dominio español a finales del periodo colonial, mediante expediciones militares que en algunos casos alcanzaron las características de guerras de exterminios contra aquellas comunidades indígenas. Y cuarto factor que explica la marginalidad de Santa Marta son las inclinaciones políticas realistas de esta ciudad y de buena parte de su provincia durante el conflicto de independencia, y opuesta al proyecto político republicano de Cartagena de India, lo que originó ser tratada de manera injustificada de soslayo en el imaginario político republicano y en los estudios sobre los conflictos por establecer la república. Esto explica que, al igual que lo sucedido con Pasto y con otros territorios que tuvieron iguales inclinaciones durante la independencia, Santa Marta y su jurisdicción hayan quedado excluidas en la construcción de una historiografía, por ejemplo, de bronce, en torno a los considerados héroes y sobre las gestas de independencia. En la mayoría de los estudios, solo se le trató como un referente que servía para resaltar, vía de contraste, las acciones de los patriotas de la provincia vecina. Una primera etapa en el rompimiento de ese aislamiento historiográfico estuvo representado por las investigaciones de Ernesto Tovar Pinzón sobre las haciendas ganaderas del siglo XVIII. Las de Carlos Uribe Tobón, Marta Herrera, Ángel y Edgar Rey Sinin sobre las guerras contra los chimilas y los procesos de poblamiento. También por los aportes de José Polo Acuña sobre las sociedades de frontera como los Guayú y su integración, al menos el intento de integrarlos al proyecto del Estado-Nación en el siglo XIX. Los aportes de Hugues Sánchez sobre haciendas y pequeñas economías campesinas en el siglo XVIII, Dolcey Romero sobre la esclavitud y los negros y cimarrones, y en años más recientes, Santa Marta y su provincia empezó a concentrar la atención de los historiadores gracias al despegue de los estudios sobre los procesos de independencia en el marco de la conmemoración del Bicentenario. Resaltan aquí los estudios del noruego Steinar Saete, Joaquín Viloria y otros historiadores, los dedicados a las dificultades enfrentadas para construir el Estado-Nación en los territorios de frontera, como son los de Eduardo Barrera Monroy y José Polo y otros, y los relacionados con las distintas expresiones de la cultura, incluyendo la religiosa, la política y la festiva de los habitantes de esos territorios de frontera, como son las investigaciones de Weil del Guerra. El crecimiento de la historiografía relativa a esta ciudad y su territorio se evidencia gracias a una reciente compilación de títulos, libros, capítulos de libros, artículos de revistas y tesis de pregrado, maestrías y doctorados relativos a la historia de la región Caribe, estudios realizados entre 1990 y el año 2023. En ese lapso de 33 años, logramos inventariar 3.925 nuevos títulos,
un crecimiento descomunal. Somos la región de mayor desarrollo historiográfico en Colombia. Y de esos 3.925 títulos, 450 corresponden al Magdalena Grande, el 11,4% del total dedicado a la región Caribe. Y de esos 450 títulos, a Santa Marta corresponden el 43%. Si se compara con los inventarios historiográficos que se habían publicado para el periodo que va desde el año de 1900 hasta 1989, como el de María del Carmen Borrego Pla, el de quien les habla y Jorge Elías Caro, el crecimiento en estos últimos años ha sido de enormes proporciones. Este aumento debe a la formación en años recientes de un grupo de investigadores en la Universidad del Magdalena, a las actividades del área cultural del Banco de la República, aquí representado por el colega Joaquín Vilá, y para el caso que hoy nos reúne, a la tertulia Samaria. Publicado desde el año 2017 a esta parte, la clasificación de los 10 volúmenes es cronológica. 2 tomos consagrados a los siglos XVI y XVII, 2 tomos consagrados al siglo XVIII, 2 al siglo XIX y 3 al siglo XX, y uno es una miscelánea de temporalidades. Al siglo XX están dedicados el 42% de los artículos que componen los 10 volúmenes de las tertulias Samaria, seguidos los del siglo XVI, los de los siglos XVI y XVII y los de los y los del siglo XIX, con alrededor del 21% de los artículos respectivamente, mientras que al siglo XVIII se dedicaron 16 trabajos. Visto de forma genérica, los temas tratados, la distribución es la siguiente. A los temas de economía y política corresponden el 16%, a los temas de cultura, incluyendo fiesta, el 14%, geografía y poblamiento o a historias de poblaciones el 13%, grupos étnicos, indígenas, esclavos y libres de color, el 8%, y el 33% restante se distribuye en 15 temas, sin que ninguno individualmente alcance un 5% en cuanto a la cantidad. Es imposible evaluar en esta corta presentación cada ensayo, compilado en los 10 tomos que integran la colección. Además, sería repetir el ejercicio realizado por Edgar Rey en las introducciones que escribió para cada volumen de la colección, en los que se exponen los contenidos de cada artículo. Lo que sí quiero destacar son algunos hechos que considero de importancia capital para el futuro de las investigaciones sobre esta parte de la costa Caribe. Por ejemplo, tanto los libros de esta colección como los producidos por la Universidad del Magdalena y por el Banco de la República muestran el creciente interés por el conocimiento de la historia de este espacio de la región, lo que en parte se debe a las preocupaciones de un grupo combinado en cuanto a edades, experiencias, disciplinas sociales y humanas, de intelectuales reconocidos en el Caribe colombiano y de la región, con jóvenes investigadores a quienes la tertulia ha dado la oportunidad para dar a conocer los resultados de sus investigaciones. De igual forma, también los tomos contienen artículos resultado de las investigaciones realizados por otros profesionales de otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas, quienes abordan sus objetos de estudio desde la perspectiva regional. Empecemos con lo que más guarda relación con esta presentación. La historiografía de la ciudad de Santa Marta y de su provincia ha sido objeto de 2 estudios.
la historiografía por parte de Jorge Elías, en la que se evidencia su crecimiento. Y esto nos lleva a un aspecto que quiero resaltar. Uno de los resultados más importantes de este creciente interés por la historia de esta ciudad y de su territorio histórico es que de los temas iniciales, como eran la pacificación de los indígenas, la apropiación y colonización de las tierras que estos ocupaban, los consiguientes procesos de poblamiento y de la independencia, concentrados en el área durante mucho tiempo del Bajo Magdalena y en la ciudad de Santa Marta, ahora se le han incorporado nuevos espacios, nuevos actores sociales y nuevas temporalidades como son los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Quizás esto es más evidente en el caso de la antigua provincia de Santa Marta y del Magdalena Grande, que en la de su vecina, la provincia de Cartagena y el Bolívar Grande, donde la mayoría de los estudios están concentrados es en Cartagena con el 63%, mientras que en Santa Marta, en el Magdalena Grande, de la totalidad de estudios a Santa Marta solo se han dedicado el 43%. Zonas que se habían mantenido al margen comienzan a ser integradas en los estudios históricos. La Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta, las inmediaciones litorales de la capital provincial, la península de La Guajira, los espacios comprendidos entre el piedemonte de la sierra y el río Cesar empiezan a hacer presencia de forma creciente gracias a las investigaciones sobre comunidades indígenas y las colonizaciones en el largo tiempo. Se ha ampliado el arco de las temporalidades analizadas, las que habían estado durante mucho tiempo solo concentradas en el siglo XVIII. Las investigaciones sobre las comunidades indígenas y sus conflictos han transitado a los siglos XVI y XVII, convirtiéndose en objetos de investigaciones los pueblos de indígenas de los alrededores de Santa Marta, Bonda, Ciénaga, Mamatoco, Pocigüeyca, Taganga, Tairona, etcétera, como también los estudios sobre los inicios de los sistemas de encomienda a los que fueron reducidos las poblaciones indígenas. Algunas instituciones como la Inquisición, la justicia y la militar, fortificaciones y milicias también empiezan a ser analizadas en el marco en el marco temporal del último siglo de dominio colonial, gracias a los trabajos presentados en la colección de libros de la tertulia. Las investigaciones sobre los esclavos, las formas de resistencia que desplegaron, las dinámicas internas de sus comunidades y sus relaciones y conflictos con la vecina ciudad y con los hacendados y poblaciones cercanas y sus formas de resistencia y los niveles de convivencia con otros grupos sociales, también para el caso de la provincia de Santa Marta, han ampliado sus horizontes espaciales y temporales con relación a los que fueron los estudios fundacionales de Lola Luna y Dolcey Romero, entre otros. De igual forma han ampliado los espacios y las temporalidades de las investigaciones dedicadas a las formas de ocupación del espacio y del poblamiento, las haciendas, las economías campesinas y los niveles de convivencia y de conflictos entre ambas. La política, incluyendo la independencia, la cultura política y las formas de sociabilidad, la educación y el conflicto entre la Iglesia y las facciones políticas han hecho del siglo XIX el foco temporal de las atenciones de las investigaciones. Pero también la colección contiene artículos referidos a la Iglesia durante el periodo colonial. El siglo XX se ha incorporado de forma creciente a los estudios gracias al interés por la economía ganadera, la bananera y la algodonera, sobre las actividades empresariales
y sobre la expansión urbana de la ciudad. También se han dedicado artículos al estudio de las divisiones políticos territoriales sufridas por el territorio del Magdalena Grande. La cultura política tampoco se ha dejado al margen y las protestas sociales también son objetos de estudio en el contexto del siglo XX, como lo viene adelantando el colega Adriano Guerra. Al tiempo que se exploran los temas señalados, se revisitan y se enriquecen temas que contaban con algunos estudios, como son las historias de las poblaciones y de las comarcas del bajo curso del río Magdalena. La economía bananera se ha enriquecido con los estudios de los últimos años, al igual que el de las sociedades agrarias. Las investigaciones de las diferentes expresiones culturales están presentes en los libros Fiesta, Música y Alimentación, e institucionales también ha llevado a ampliar los horizontes de la geografía, los actores y las temporalidades. La fiesta es un tema que concentrar la atención en la temporalidad, en la larga duración, transversaliza varios siglos del 16 al 20, comprendiendo diversas manifestaciones culturales y festivas desde las litúrgicas, las conmemoraciones y las festividades, siendo su mejor exponente las investigaciones de Guerrey. Los temas, espacios y temporalidades analizados en los ensayos que comprende esta colección se lleva a cabo mediante una exhaustiva revisión de la historiografía y de documentación de archivos. Atrás van quedando los tiempos en los que las únicas referencias bibliográficas eran los textos de los cronistas de las conquistas y de la temprana colonia, del alférez Nicolás José de la Rosa, texto valioso que recientemente recibió una tercera reedición de la mano de Joaquín Viloria, del sacerdote Antonio Julián, del informe de Antonio Narváez y de la Torre, y las compilaciones de documentos de Antonio Benito Cuervo, el informado libro de historia de Santa Marta de Ernesto Restrepo Tirado, publicado en el año de 1929. Estamos, pues, frente a la historiografía de una parte importantísima del Caribe colombiano, que ha despegado con inusitado y sostenido vuelo, profundizar en algunos temas depende de que se profundice en algunos temas de esta parte del Caribe colombiano, depende que se reevalúen las investigaciones sobre esta región. Al igual que para el caso del Bolívar Grande, los estudios acerca de la configuración social en los diferentes periodos históricos requieren de mayor complejidad para superar interpretaciones feas y anacrónicas como sucede en los últimos tiempos para el caso de Cartagena. Diversos aspectos de las élites y de los sectores populares, al igual que sus culturas y circularidades, son temas que demandan mayor atención, con las miras puestas en sus encuentros, desencuentros, conflictos y complementaciones. Género, faccionalismo político, ensayos fabriles, trabajadores y trabajo más allá de los de la zona bananera, protestas sociales requieren una mayor atención. Los procesos de construcción de las instituciones públicas y del Estado y sus relaciones con los grupos sociales, profesionales, los partidos y el faccionalismo político deben estar incluidos en próximas agendas de investigaciones para enriquecer la historia de nuestra región. Las nuevas investigaciones históricas sobre Santa Marta y su jurisdicción, como los que integran la colección de la Tertulia Samaria, están contribuyendo
a ir armando una mejor panorámica sobre la historia del Caribe colombiano y también permiten realizar ejercicios de complementación y de contrastes con relación a la historiografía relativa a Cartagena y de su territorio, y de Barranquilla, que como centros urbanos, por sus condiciones de centros de poder, como dije al comienzo, han impuesto sus historias al resto de las historias de las diferentes áreas y poblaciones de la región Caribe colombiana. De todos los contrastes que pueden realizarse, solo me referiré a 5 aspectos para terminar. La historiografía la tertulia Samaria nos coloca ante una región hecha de realidades sociales mucho más complejas que el reduccionismo generalizador aplicado en muchas ocasiones a partir de lo que se conoce sobre el mundo social del Bolívar Grande, o al menos de sus principales centros urbanos. Muestra, por ejemplo, la historia del Magdalena Grande, la existencia de resistencia de las comunidades indígenas a los intentos de colonización de sus territorios, las que cubrieron grandes espacios y se prolongaron durante mucho tiempo. En el caso de la provincia de Cartagena, para realizar un contraste, al menos para el siglo XVIII, expresiones de resistencia solo quedaron reducidas al área del Alto Sinú y del Darién. Se trata de un hecho importante este contraste de las actitudes de los indígenas frente a la colonización, porque de alguna manera esas resistencias condicionaron las posibilidades del crecimiento de Santa Marta cuando se le compara con el caso de Cartagena. A su vez, la presencia y la resistencia indígena determinó buena parte de la configuración sociorracial de la provincia de Santa Marta y las características de su poblamiento, predominando la población indígena mestiza y zamba en grandes áreas y siendo menor la presencia, al menos para el periodo colonial, de negros y de mulatos. En áreas de los alrededores de Cartagena y el Canal del Dique, el corredor entre el piedemonte de los Montes de María y el litoral Caribe, la presencia de negros y de mulatos fue mucho mayor, mientras que en las sabanas centrales de la provincia de Cartagena y en los cursos de los ríos Sinú, Cauca y San Jorge y el Bajo Magdalena, la presencia triétnica también fue significativa. Otro punto de contraste son las haciendas y las economías campesinas del siglo XVIII, que parece que obedecieron a dos dinámicas distintas, pues fue pobre la disponibilidad de mano de obra libre en la provincia de Santa Marta con relación a la de Cartagena, por la que hubo que extraerse parte de esta de las poblaciones situadas en la provincia de Cartagena, el bajo curso del río Magdalena, como lo demuestra el proceso de poblamiento de los años 40 y 50 impulsado por José Fernando de Mier y de la Guerra. Tercero, en consonancia con lo antes dicho, esa configuración más las políticas borbónicas, las formas como empezaron a solucionarse los conflictos con los indígenas mediante el reconocimiento de su resguardo y la persistencia de los enfrentamientos entre estas y algunas familias de hacendados de los alrededores de la ciudad, determinaron, a mi parecer, las inclinaciones políticas realistas de las comunidades indígenas de la provincia de Santa Marta a comienzos del siglo XIX. Algo parecido también sucedió en la provincia de Cartagena, pero a diferencia de esta, en la de Santa Marta, la dirección política popular representada por negros, pardos y zambos fue realista, lo que, como se ha demostrado, cuestiona la idea que asocia de forma automática estas condiciones sociorraciales con el republicanismo. Cuarto, mientras que durante el siglo XIX las élites de Cartagena y Barranquilla vivieron ciclos de renovación acorde con las fases del comercio internacional
colombiano y con la llegada de extranjeros, la de Santa Marta tendrá a reproducirse sobre moldes endógamos, manteniendo el predominio en la economía y el poder, familia formada durante la segunda mitad del siglo XVIII y consolidada durante el conflicto de independencia. Sin embargo, tanto aquí como en la provincia de Cartagena, la política se convirtió en un vehículo de movilidad social para algunos representantes de sectores medios y bajos. Y quinto y último punto, mientras que en el siglo XX la economía de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta dependieron del comercio internacional colombiano, de la ganadería y de los establecimientos industriales, en Santa Marta, los aportes de la economía bananera ligadas a los mercados internacionales también fue significativo. Queda mucho, quedan muchos otros temas de los que consideramos que deben formar parte de una agenda de investigación a seguir. Como es usual, en el desarrollo de las historiografías sobre temas, espacios y periodos, los caminos a seguir serán el resultado de la combinación que se preste a las pulsaciones de la historiografía nacional e internacional, de las peculiaridades de esta parte del Caribe colombiano que se vayan estudiando y de la exploración de las fuentes de archivo. Sobre este último aspecto, Magdalena Grande tiene la ventaja, si se le compara con el Bolívar Grande, de contar con el mejor repositorio documental de toda la costa Caribe. Su recuperación, organización y puesta al servicio debe ser un paso importante para que continúe esta creciente historiografía de esta parte de la región Caribe colombiana, que enhorabuena ha sido compilada, uno de los grandes aportes que ha realizado la tertulia Samaria al conocimiento del pasado de nuestra región. Muchas gracias, Edgar, por tu labor. Muchas gracias, Cajamar, por el apoyo, Cajamac, por el apoyo que le ha brindado a todas estas actividades, al igual que al Banco de la República y a todas las personas que se interesan en estos temas. Ah, bueno, buenas gracias. Buenas gracias. Buenas, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por ese comentario, inclusive una cosa personal ahí al comienzo, ¿verdad? Pero me parece que quisiera compartir la alegría de el aporte y lo interesante que me parece a mí es la mirada con al frente. Este tipo de análisis nos sirven porque nunca es tarde para empezar. Y creo que tenemos una responsabilidad. Aquí está afortunadamente Adriano Guerra, que es director del nuevo programa, creo que es el programa más joven que hay sobre historia, no sé si en el país, no sé, Adrián, en Colombia, porque es el más joven. Creo que apenas están saliendo los primeros historiadores de 4 años, de 5 años en la universidad, y eso nos parece importante. Hay mucho, yo le decía en la pasada feria del libro que estaba el profesor Corena que se llama, Corena y otros jóvenes que estaban ahí, le señalaba precisamente cómo hay un tema que aquí en la tertulia, después que yo reviso todos estos libros, nos quedó pendiente. Y seguramente es que nos hace falta historiadores sobre la política, ¿cierto? En los textos uno revisa, hay muy poco sobre la política, la historia política, algunos textos, pero por ejemplo, ¿qué pasó en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX? ¿Cierto? El Estado soberano, todo esto en la regeneración. Joaquín hizo un ensayo con Egna sobre la finanza de ese periodo, pero que son importantes. ¿Cuántas guerras se dieron en el departamento del Magdalena y lo que es el Magdalena Grande? Pues, ¿cuántas guerras se dieron?
¿cierto? Cómo José, ¿cómo se llama? José María Campos Serrano. José María Campos Serrano se hizo al poder en el año 79, sacando a Roble, por ejemplo, al negro Roble, venía de Cartagena apoyado. Es decir, hay una cantidad de cosas que están y ojalá, Adriano, pudiéramos editar, ¿verdad? Que llegara Jorge, editar el libro del compendio de historia del profesor de José Concepción Alarcón. O sea, es un libro que me parece a mí que nos da pista porque él, a diferencia de otros historiadores empíricos, dice diario oficial de tal día. ¿Cierto? Entonces, eso nos sirve a nosotros para mirar esos temas. Me parece que ahí hay unos temas fuertes para estudiar y sin duda alguna nos deja como, este es un abreboca a lo que puede hacer la tertulia hacia otros años. Y yo le quería pedir el favor a Adriano y a Joaquín que están aquí, creo que no hay más de los autores, no sé si quieren expresar a ver, Joaco, por favor, y Adriano. Ahí está, Joaco. Ah, ok. Gracias. No, pues yo creo que lo que ha dicho Edgar, eh, lo lo que ha dicho Sergio, en realidad resume lo que han sido estos 10 años. Y yo creo que uno se sigue haciendo la pregunta, Sergio se lo planteaba, ¿cómo en Santa Marta, o por qué, más que cómo, por qué en Santa Marta en los últimos, no sé, 10 o 15 años se da una producción historiográfica de este tipo? Y yo creo que Sergio hace, digamos, un intento de responderlo, pero tenemos que seguir, digamos, tratando de encontrar una respuesta a eso, que es positivo, ya, de todas maneras. Que se alineen, por decirlo de alguna manera, instituciones como Cajamat, que es la anfitriona de este evento y de estos 10 tomos, pues que se cierran hoy de alguna manera, y otras instituciones, el Banco de la República, la Universidad del Magdalena, y hay otras aún, de pronto en un perfil un poco más bajo, pero que están allí. Por ejemplo, nosotros con la Universidad del Magdalena, ahora con CAF, pero inicialmente lo hicimos con la Universidad Sergio Arboleda. Hemos venido impulsando un evento que muchos de ustedes han estado, que se llama, que lo hicimos aquí, doctora Marta García, Conexiones Caribe. Ahí hemos publicado alrededor de 4 o 5 libros de autores diversos que están en el país o que están por fuera del país. Hay mucho, mucho más de todo esto que hoy se cierra, pero que se abre un nuevo ciclo de, 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 de temática. Sergio, fíjate que cuando, bueno, nos conocimos en Cartagena, yo trabajaba en el banco allá en Cartagena y Sergio en la Universidad de Cartagena. Allí hay un primer, no sé, no un primer ejercicio, eso de primero yo ya uno lo duda, pero hubo un ejercicio importante en esa institución donde yo trabajaba, un centro que se llama CER, Centro de Estudios Económicos Regionales, y allí, por ejemplo, yo hice un trabajo sobre la Ciénaga de Zapatosa, y de pronto la tendencia fue hacer una colección de como economía ecológica, yo no sé cómo llamarle, de ciénagas, Zapatosa, Lorica, Ciénaga Grande de Santa Marta, etcétera. Luego de ríos, el río Sinú, el río San Jorge, el río yo no sé cuál más, el Magdalena, tal vez, etcétera. Entonces, unos esfuerzos muy grandes que se han venido haciendo. Para el caso de Santa Marta, efectivamente arrancamos un poco tarde, no hay duda, hará unos 15, 20 años, pero fue algo muy interesante pues lo vivíamos con Sergio en instituciones diferentes, y también una pregunta: ¿por qué el año 97 terminan como 4 o 5 instituciones en el Caribe colombiano, instituciones de investigación? El mismo centro donde yo trabajaba se crea en el 97. Observatorio del Caribe Colombiano se crea en el 97, la Universidad Nacional Sede San Andrés comienza en el 97, y por ahí cerquita, lo que estaba haciendo Múnera con el tema de algo así como Instituto de Estudios del Caribe, o etcétera, etcétera, cuando, bueno, fue un desarrollo en Barranquilla. Entonces, finales de los 90 va a ser un año crucial para el tema
de los estudios en el Caribe y luego, hace más o menos 15 años, en Santa Marta, el hecho que, bueno, Edgar se viene, se radica acá, Jorge Elías, muchos otros, no sé si muchos otros, pero otros investigadores. Entonces también allí hay una racha importante y que personas como García, en el caso de Cajamat, los rectores de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera en este momento, y bueno, yo no sé, el que esté en el Banco de la República en Santa Marta o el que esté en la Sergio Arboleda, ahí, Sarita Bello, por supuesto, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, hemos tenido, digamos, unas directivas importantes que el tema de la investigación, independientemente que ellos como tal o ellas como tal no sean investigadoras, lo han impulsado, que es importante, porque no necesitamos tener rectores y gerentes y directores de cajas de compensación investigadores. ¿Por qué? O sea, pero lo importante es que en cambio esas personas sí impulsen temas de investigación como lo ha demostrado pues Cajamat en estos años. No tengo más. Yo creo que Sergio hizo un excelente ensayo, hay que publicarlo. Yo no sé cómo, doctora Marta, hay que publicar este ensayo definitivamente porque queda por fuera ya de la colección, pero yo sí creo que valdría la pena hacer una publicación porque lo que hace es recoger no solamente lo de los 10 tomos, sino recoger la producción historiográfica de los últimos, no sé, 30 años del Caribe colombiano. Gracias, Muchas gracias, Sergio. Joaquín. A Joaquín se le olvidó, Adriano, por favor, a Joaquín se le olvidó nombrar a Juan Valdés. El triunvirato. Hoy recibió un artículo de nuestro amigo Antonino Viral de España, donde habla del triunvirato. Yo digo, "Bueno, ahí falta Juan Valdés", porque muchas cosas de estas se cuajaron, se discutieron en Juan Valdés. Lástima que no pudo venir Jorge, en los cafés, para no ahorita darle crédito tanto a este café. Profesor Adriano, Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer a Cajamat por haber creído en este proyecto durante esos 10 años. Yo creo que recién venido acá, hicimos las primeras tertulias. Obviamente también el esfuerzo de Garrey, siempre lo he dicho, ¿no? Aunque había una retribución económica importante, era sobre todo la autoridad moral para responder a él, lo que de alguna manera pues también impulsaba esa responsabilidad. Y creo también que el ejercicio que ha hecho el profesor Sergio, aunque en algunos casos nosotros sintamos, ¿no?, que estamos trabajando de manera independiente, a veces incluso desconectados de este lado del río, en ese concepto de un lado y de este lado del río. Cuando viene un investigador del talante del profesor Sergio Paolo y resalta precisamente la labor que ha hecho la tertulia que viene haciendo Santa Marta, creo que también es un gran reconocimiento de mostrar que eso que hemos venido haciendo es importante, es productivo. Ahorita, pues bueno, este momento pues calza precisamente con el momento en el cual ya comienzan a sustentar las primeras tesis del programa de Historia y Patrimonio. Ya para este diciembre vienen ya los tres primeros graduados con tesis sobre la independencia y sobre las mujeres sufragistas en Santa Marta en los años 40. Y es casi ya un verbo que tenemos los profesores que somos asesores, revisen la colección de la tertulia. Ya eso es casi un mandato bíblico que revisen porque allí está el soporte historiográfico de ellos. Entonces, de alguna manera es un trabajo no solo que aporta a la historia de la ciudad, a su conocimiento, a su identidad, sino también todo un compendio documental, historiográfico, de temáticas, de contexto que está sirviendo de manera increíble a las y los estudiantes que están ahorita desarrollando sus tesis. El próximo año, bueno, ya prácticamente una parte terminó trabajo de grado 2 y el próximo año esperamos, si todo sale bien, estar superando por lo menos unas 20 sustentaciones, y por ende que muchas de esas tesis terminen en libros ya publicados. Así que
si bien no, los datos que también se daban son interesantes y son importantes con la creación del programa de historia, digamos, con este impulso de la bibliografía de la tertulia Samaria, esperamos nosotros duplicar, quintuplicar esas estadísticas en los próximos años y bueno, también llevar a la creación ya de posgrados en la línea de la historia y el patrimonio aquí en la ciudad y que Santa Marta se consolide como ese faro del conocimiento de la historia, del aprendizaje, no solo para para la ciudad, sino para la región y el Gran Caribe y, ¿por qué no, en Latinoamérica? Y bueno, que la historia o todo este ejercicio intelectual crítico, pues también se vea reflejado en una mejor ciudad, en unos mejores ciudadanos y por ende en unos mejores profesionales y docentes que a su vez impacten a los jóvenes en los colegios, que tengan muchas mejores pruebas y bueno, esperamos que esto sea una bola de nieve académica en el mejor sentido que se está creciendo. Muchas gracias. No, antes que te vayas, tú habías hablado alguna vez que estabas pensando en hacer una cátedra, un seminario sobre la... Que los libros de la tertulia Samaria se conviertan precisamente en una cátedra de unas más o menos 15 sesiones y más o menos en cada una de esas sesiones se analice uno de los tomos, así que la tertulia se convierte en un insumo realmente increíble. Yo la otra vez le decía a Edgar, molestando, pero también serio, que habíamos hecho un evento en la Universidad del Magdalena, le decía, seguramente llegaste y trajiste la caja de libros en el baúl de tu carro y no hicimos como debíamos hacer, esperarte como en una corte de entrada y tomar la tertulia como si fuera una procesión, como si fuera un santo académico, ingresar a la universidad con platillos y voladores y bombos y todo eso, porque de alguna manera, aparte del programa de historia y patrimonio, los 10 tomos de la tertulia de Samaria es el gran regalo de la ciudad en sus 500 años. No los conciertos, no los cumpleaños cantados, ni nada de eso. Todo eso va a pasar y lo que quede finalmente, después que el huracán ciclónico de 100 años de soledad se lleve todo, van a ser los tomos de la tertulia de Samaria. Muchas gracias. La doctora Marta quiere decir algo y vamos a darle la palabra a unas dos personas. Sí, eh, el año pasado, con miras a los 500 años, yo decía, Cajamac ya tiene la sede, ya estábamos para inaugurar esta sede. Yo dije, bueno, esta sede restaurada en el centro, que le ha dado importancia, visibilidad a esto con nuestro vecino, el doctor Joaquín, acá, que hacemos grandes cosas juntos por la cultura de la ciudad. Y dije, bueno, la tertulia Samaria merece que Cajamac saque una edición de lujo. Y nos pusimos en la tarea. No fue fácil porque sacar una edición de lujo tiene un costo. El profesor Edgar nos apoyó de manera incondicional como siempre y logramos ese sueño. Cajamar le dio este regalo a su ciudad, esta sede en el centro histórico, que no fue fácil restaurarla. Los que conocen esta sede saben que estaba en un estado lamentable, no podíamos entrar a hacer ninguna labor porque estaba en el centro histórico, era en horas de la madrugada, no fue fácil, pero aquí estamos y aquí está esta sede para todos los samarios y está la tertulia samaria también para la ciudad, pero también para nuestros jóvenes, porque es que escuchando al profesor Sergio, yo me sentía en un paseo, me sentía que iba como en una canoa paseando y él me llevaba por la historia y disfruté, sobre todo porque hay personas que lo que escuchamos nos lo imaginamos. Yo tengo esa mente así, bendito Dios. Pero escuchaba eso, profesor Sergio, muchas gracias. Y eso es lo que quisiéramos sembrar en los jóvenes, que amen la historia, que sepan de dónde venimos, porque Santa Marta es como está. El profesor usó una palabra, marginalidad. Es cierto, ¿por qué Santa Marta? Entonces es importante que nuestros jóvenes, y eso es un deber que tenemos nosotros los mayores, sembrarles en ellos esa semilla para que sepan de dónde venimos, dónde es que tenemos esas raíces
y cómo podemos despegar. Nuestra ciudad es una ciudad hermosa que merece tanto. Y creo que la tertulia Samaria recogió todo y pues yo quiero agradecer públicamente a la señora Adis Martínez, que es la jefe de la biblioteca, que fue de Cajamar, la impulsora de esto, y al profesor Edgar. Yo fui solo un eslabón ahí pequeñito en esto, pero me siento agradecida con Dios y con la vida porque la tertulia Samaria hoy es un regalo de los 500 años para nuestra ciudad. Al profesor Viloria, también un gran amigo. Muchas gracias y a todos ustedes que han sido fieles seguidores de esta tertulia. Mil gracias. Muchas gracias. Raúl va a hablar. Ah, Disculpe, llegué un poco tarde, escuché la pieza magistral que están hablando de amigo Sergio Pablo, doctora Marta y Edgar Rey, pues alma de esta historia que se organizó. Mm, Referente a un término que escuché, yo creo que al triunvirato y a los demás les falta revisar los periódicos viejos de Santa Marta, donde sí aparecen personas intelectuales de la época atrevidas con la política. Tenían sus conceptos políticos. Por ejemplo, el diario El Estado de los años 30 y 40 registra discursos largos, extensas cartas entre el señor Adolfo González, el padre de Adolfo González Enríquez de Ciénaga, que era político, con Pepe Vives, con don Pepe Vives. Eran 2 y 3 páginas completas. Y no solamente hablaban de los planes de ellos, sino de la historia que estaba ocurriendo política en el Magdalena y en el país. Bueno, hay otros. Lástima que las asociaciones se acabaron, esas, la de la Sociedad de Santa Marta, la bolivariana. Ahí estaban los hermanos Ortega Mariz, que eran del banco, intelectuales. Y habían otros más, el doctor Jaime Villarreal Torres, el sobrino de él, José Ignacio, creo que Villarreal de Agranados. Sí, uno hace como un recuento de ello, no le va a poner porque no tenga la tesis doctoral de que haya estudiado historia. En esa época nadie estudiaba historia. Entonces, y recientemente yo rescato el nombre de Líder Rodríguez Pimienta, que él sí ha hecho en sus trabajos más bien pedagógicos, académicos, ha hecho un trabajo lineal sobre lo que fueron las guerras de los siglos XVIII, XIX, algo sobre la guerra de los 1000 días. También hay un libro del doctor Jacobo Pérez Escobar sobre el general Robles, sobre Robles. Y bueno, solamente yo me apresto de la historia para hacer literatura. Así fue que pude lograr la historia del coronel Márquez, prestándome de ellos, del diario El Estado, del Libre Examen, del Informador, del ferrocarril, esos, no, que no sé qué se hicieron esos con doña Anita Sánchez, estaban bien custodiados. Edgar, ¿te acuerdas que lo abríamos? Eso era una joya. Después llegaron, me dicen que los chicos de antropología de la Universidad de Magdalena hicieron un desastre. Colocaban los codos sobre los periódicos, etcétera. Pero bueno, de suerte que hay copia de esos periódicos en Bogotá, en la en Nacional. algunos. Y Hay están en línea. algunos están en línea. Bueno, finalmente quiero recalcar que gracias a ellos por esa idea y por quienes te apoyaron, Cajamás sobre todo. Ahora creo que le llega el turno a los literatos que hemos dado Premio Nobel de Literatura y queremos un espacio así donde vamos a discutir mes a mes sobre Ramón Vaca, sobre Luis Aurelio Vergara, sobre esos autores y, y verán que las tertulias no solamente serán de historia, sino también Llegaste un poco tarde, Raúl. literarias. Ya te vamos a decir lo que va a pasar el año que viene. Bueno, Raúl bien. le toca. Disculpe, yo por eso dije. Muchas gracias. Doctor Sergio, realmente me siento complacido por su exposición sobre toda la tertulia y sus trabajos. Había pensado pedirle, pero ya manifestaron que ojalá se reproduzca porque me parece fundamental
fundamental. Raúl, hay algunos de los autores que han escrito el texto y vamos a ver si publicamos un documento. Racine lo hizo, Julio Barragán, Joaquín Viloria lo hizo, Egna también lo tiene. O sea, creo que podemos reunir como unos 6, 7 documentos, incluimos el de Sergio. Ok, muchas gracias. Yo le tengo una pregunta al doctor Sergio. Eh, mm, con una visión antropológica, realmente yo me siento complacido por la tertulia y por los trabajos que han presentado, pero realmente siento que hace falta un poquito más de plasmar, ¿no? Sobre digamos, hay que lanzar la resistencia. Yo no le llamo resistencia, yo pienso que es la defensa de una cultura tradicional de la comunidad indígena desde el tiempo, realmente. Aquí se ha hecho en la tertulia apología a un incidente femenino, de maltrato femenino, pero durante una conferencia. Pero realmente un trabajo a fondo sobre el martirio, el exterminio que sufrieron los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, eso es poco. Un bondero, no me acuerdo, William, escribió algo sobre eso. Creo que en ese tomo, no me acuerdo en qué periodo salió, hace mucha referencia a eso. Inclusive, pero menciona mucho a la resistencia que tuvieron los indígenas de Bonda con respecto al fuerte de Bonda y a la toma del fuerte de Bonda. Realmente, ¿no? ¿Ah? Sí, y entonces yo pienso que no sería bueno ampliar ese concepto sobre ese exterminio a la comunidad indígena. Sí, sí, claro, yo estoy de acuerdo. A veces se imponen siempre y los empleamos sin reflexionar. Es lo que Emil Durkheim llamó efectos de verdad. De tanto utilizarlos, nunca nos interrogamos sobre su validez o no. Y le damos vía libre, le otorgamos carta de nacimiento. Entonces estoy de acuerdo con esa posibilidad. Yo aconsejaría el trabajo de compilación documental. Yo creo que eso es un trabajo básico. Ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, la provincia de Santa Marta estaba la de Valledupar y estaba la de La Guajira, la de Riohacha, y sus gobernadores rendían informes anuales a sus cámaras provinciales, y son informes detalladísimos. La mayoría están en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Colombia y se consiguen. Y bajo el periodo del liberalismo radical del federalismo, las provincias del Estado soberano en Magdalena, sus gobernadores también rendían informes. Entonces yo aconsejo prestarle atención a eso porque creo que son unas fuentes documentales para facilitar la investigación histórica. Yo acabo de dar un módulo para una gente del Bolívar Grande el viernes y el sábado y están haciendo historias locales. Y me dijeron, no, date un módulo de historia del Bolívar Grande. Después cuando entré al periodo de preguntas me di cuenta que ellos no querían eso. Ellos lo que querían era que yo les dijera dónde conseguimos información para las historias que estamos haciendo, cómo las hacemos, de qué manera las hacemos. Entonces varié y todo el sábado me dediqué fue a hablar de fuentes documentales para las historias locales y cómo hacer monografías, porque obvio, es gente que quiere hacer la historia total, espacio corto en el tiempo largo. Entonces le dije, no, a veces hay que ir por partes. Entonces yo creo que las compilaciones documentales son básicas. Yo acabo de descubrir el diccionario de Manuel Elanao de ribachismo, del vocabulario de Ribacha, publicado en 1920, un tomo de 320 páginas. Yo estoy en un trabajo de reedición del diccionario de R. Bollo, de costeñismo colombiano. Entonces he ido acopiando diccionario y hay un diccionario de un samario, Santiago C. Creus, vocabulario samario,
1933, me lo mandaron de la Universidad de Austin, Texas. Una copia, porque es un libro muy pequeñito. Pero lo que quiero decir con esto es una investigación sobre los aportes de esta región a la construcción de la identidad costeña, porque casi siempre el tema identitario está más ligado a Cartagena y a Barranquilla. Y esto se le ve como una cuestión aparte, algo así, sí, allí están, son costeños, pero pues yo creo que es básico una investigación en esa dirección también, del campo de la cultura, ver cómo periodizamos el tema de la identidad. Yo creo que ustedes tienen un fuerte que no lo tiene el Bolívar Grande. La historiografía del Bolívar Grande empieza a manifestar síntomas de agotamiento. Se ve en Yo creo que se están perdiendo dos generaciones de jóvenes historiadores girando en torno al tema de la raza, tema afro-raza, y terminan siendo la repetición de la repetidera. En cambio, ustedes se han abierto en un abanico de temas de investigaciones que son fantásticos. Entonces, a veces sucede, como dice el disco Aguinaldo Navideño de Ricardo Rey y Bobby Cruz, los que no venían han llegado ya y los que venían se han quedado atrás. Yo creo que ustedes ahora mismo pueden oxigenar la historiografía de esta región con base en todo lo que, la posibilidad que tienen en sus manos, pero yo creo que los trabajos de compilación documental son básicos y hay que hacerlo. Yo acabo de descubrir, ya cierro con esto, dos viajeros cartageneros hicieron un viaje a Bogotá en 1793 hasta 1797 y permanecieron en Bogotá 2 años. Después retornaron a Cartagena. 400 folios. Hice el trabajo de transcripción. Lo va a publicar la Universidad del Norte el próximo año. Es interesantísimo, ¿por qué? Porque casi todos los informes que tenemos sobre el río es gente que viene del interior hacia acá. Este es a la inversa. Dos españoles, uno llevaba 50 años en Cartagena, el otro 25, que van desde Cartagena hacia el interior. Y cómo ellos miran a Bogotá. ¿Cuál es el imaginario que tienen sobre Bogotá? Yo creo que son documentos, a veces la publicación de documentos es clave porque ofrece la posibilidad de darle a los que están trabajando historias locales, regionales, de comarcas, de áreas, la posibilidad de que tengan acceso a unos documentos que son valiosos para la investigación. Entonces yo sugeriría que vean esa posibilidad también. Sí, ok, Eh, mira, a propósito de lo que decía Sergio, eh, Sergio participó hace 15 días en unas conferencias que estamos haciendo virtuales que coordina la Academia de Historia de Bucaramanga, de Santander. A mí me toca el viernes, precisamente. Entre otras cosas, los estoy invitando. Yo puedo conseguir el que esté interesado, el link. Voy a hablar precisamente del Estado soberano del Magdalena y esto que acaba de decir, es decir, esto de la guerra y de los diarios oficiales, de la prensa, etcétera, nos parece bien interesante. Y están los textos de José Concepción Alarcón que recoge realmente, está el texto que ahorita recordaba Rafael Darío de ¿cómo se llama? De del líder, desafortunadamente el líder no nos acompañó, tiene 2 libros sobre el radicalismo y luego sobre la regeneración. Pero además hay un texto pequeñito que se llama Rasgos históricos del Magdalena, de Santa Marta, del Real, que lo publicó la Academia de Historia. Creo que fue la última publicación real de la Academia de Historia, por allá en el año de 1990 y pico. Yo estaba director del instituto y ayudé mucho a que Arturo Bermúdez publicara ese texto. Ese texto tiene una deficiencia y es que no dice eh, fuentes, o sea, no menciona la fuente. no, fue, Yo lo tengo. no cita la fuente, no dice en qué año es. Lo cierto es que la hojita parroquial, hablando de archivos, la hojita parroquial que sacaba en Santa Marta, donde este señor publicaba posiblemente a comienzos del siglo XX, pero él nació en 1865, algo así. Él dice que tenía 16 años o 17 cuando la guerra de 1979,
que derrocan a Luis Antonio Robles, y él narra lo que va viendo. A mí me parece eso tan espectacular porque es lo que él vio, lo que pasó en la calle esta, la calle la otra. Por ejemplo, yo la verdad tenía confusión sobre qué había antes donde está hoy el Palacio Municipal, ¿cierto? Que se conoció al final como el Consejo y la alcaldía. ¿Qué había antes ahí? ¿Qué casa era esa? Y esa casa parece ser que en la guerra de 1879 la tumban es de los Diagranados, por la ubicación que dice este señor. Entonces hay textos que evidentemente sería bueno, y voy a hacer esa conferencia tratando de mostrar ese otro aspecto, pero sí hay, como decía Raúl, Rafa, todo el mundo está invitado a seguir avanzando. Esto ha sido un abrebocas hacia el futuro. Seguramente, como decía aquí la doctora Marta, trabajo es lo que hay, pero necesitamos es que evidentemente tomemos la decisión de hacerlo. Esto es un riesgo, ser gestor cultural, que yo creo que yo no soy un buen investigador, creo que soy mejor gestor cultural. De hecho, creo que todo lo que he hecho en mi vida es ser gestor. Cuando estaba en gerente de Telgaribe, me centré en gestor cultural realmente. Entonces, para finalizar, Edgar, regálame un minuto, unos segundos. Es lo siguiente, estimado amigo, yo creo que yo siempre sostengo que los samarios no conocemos a los samarios, no sabemos quiénes son los samarios. Aquí muy pocos saben que, bueno, Cocido, el expresidente, eh, el general Campos Serrano, sí. eh, el esposo de Annie publicó un libro que se llama 500 personajes. ¿Cierto? Y allá hay algunos personajes del Departamento del Magdalena que lo editó para los 500 años. Yo vengo haciendo de hace 40 años un seguimiento a los personajes del Departamento del Magdalena, donde encuentro personajes desde el año 1760, cuando aparecían por ahí algunas publicaciones. Y ese trabajo lo estoy enviando por paquetes casi que quincenal a los amigos en los chats. Porque, por ejemplo, un solo ejemplo. ¿Quién sabe quién fue quién es el padre de la medicina interna en Colombia? ¿Quién es el padre de la medicina interna en Colombia? Se pregunta uno. Y en la parte médica, el periódico Opinión Caribe publicó un trabajo mío que se llama Historia de la medicina en el Magdalena, ¿no? Y allí le menciono hasta los médicos más antiguos de cada población del departamento del Magdalena. Pero ¿quién es el padre de la medicina en Magdalena? Un samario, hijo de un profesor de la Universidad del Magdalena cuando funcionó la Universidad del Magdalena aquí, ¿no? Su fotografía está en la parte, con su pequeña biografía, en la puerta de la Secretaría de la Universidad Nacional. Fue el refundador de la Universidad Nacional. Y aquí los médicos le preguntan a un internista que atendía a mi mamá, ¿usted sabe quién es el padre de la medicina en Colombia? ¿De qué universidad salió usted especializado? Me dio vergüenza que no sabía esa respuesta. ok, Se los dejo de tarea. ok, gracias. Yo sé que hay muchas cosas que escribir. De hecho, creo que cuando en octubre del 2014 nos inventamos la tertulia Samaria, era justamente por eso. 2014, octubre del 2014, reinauguración del Museo Tayrona, a la señora Adi y al amigo Omar, que en paz descanse, le propusimos esta idea y nos dijo, está profe a tiempo porque estamos discutiendo presupuesto para el año que viene. Hice el comentario oportuno. Ahí estaba Juaco, estaba el doctor Uribe, que era el gerente del Banco de la República de ese entonces. Bueno, para terminar esta parte, quiero señalar lo siguiente. Como le decía, ojalá nos acompañen y ojalá, yo no sé cómo hacer para que los educadores del Santa Marta, los maestros, entiendan que si no lo logramos, muchos que vinieran a esto de la historia, a ver si lo logramos con el tema de la literatura. ¿Cierto? Yo decía en estos días, alguien me preguntaba, ¿tú qué piensas de García Márquez? No, en cada casa de todo el Magdalena debe haber mínimo un libro de García Márquez. Porque si alguien, yo estuve en un pueblo pequeño pero bonito que se llama, le decía ahorita a Andrew Zúñiga y a Armando Donado le decía en
Fuente Vaquero. Fuente Vaquero es un pueblo pequeño a media hora de Granada. Ahí nació Federico García Lorca. Todo el mundo sabe de Federico García Lorca. O sea, no es así como, no, no, todo el mundo sale y le dicen cosas buenas, algunas hablan hasta mal del tipo. Bueno, pero era comunista, era gay, etcétera. Pero fíjense ustedes cómo eso es lo que necesitamos, que todo el mundo se apropie de una figura tan emblemática y tan importante para la literatura nacional como García Márquez. Nosotros el año entrante, con la doctora Marta aquí, la doctora Adi, que no nos pudo acompañar, llegamos a un acuerdo que vamos a hacer dos eventos, pero tenemos ya listo el evento sobre García Márquez y después vamos a ver un evento sobre la hispanidad. Ese está ahí todavía en cierto, no es fácil conseguir dos o tres buenos expositores para traerlos a Santa Marta. En primer lugar, Gabo, dos puntos, su obra vista por Caribes colombianos. Tenemos 10 autores, tenemos 9 títulos, falta uno. Comenzamos el día 24 de febrero. Colóquenlo en la agenda. 24 de febrero. Estamos con una de las personas más autorizadas que conoce la obra de Gabriel García Márquez, que se llama Ariel Castillo Mier, de Barranquilla. Su papá barranquillero, su mamá Samaria, de Foto Mier, ¿cierto? De todas maneras, Ariel está muy vinculado a Santa Marta y él va a trabajar el tema los funerales de la más grande en el centro de contrapunto. Es todos unos análisis. Luego viene, bueno, un criterio fue traer de todos los departamentos. Nos falló al final el departamento de Córdoba, la persona que habíamos eh, contactado después de dos o tres llamadas, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya uno dice, no, ya no, no más. Habíamos escogido uno de Bolívar y nos resultó que es el difícil, pero bueno, la mitad es bolivarense, nació en la clínica Vargas, pero es uno de los jóvenes, creo que no tiene 40 años, 32, Orlando Olivares, que nos descrestó a todos, Olivero, que nos descrestó a todos los que estuvimos ese día en la presentación de ese libro maravilloso que se llama Gabriel García Márquez, El genio de varias cabezas. Es un libro de muchas cabezas, ¿no? Vamos a tener al profesor Carlos Liñán de Valledupar, que va a hablar sobre la realidad increíble García Márquez y la sabiduría popular. Carlos Liñán es de los mejores estudiosos hoy de la obra de García Márquez. Su tesis doctoral que hoy prepara en Sevilla da cuenta de ello. Lo hemos invitado y viene en marzo. En abril viene Freddy González Subiría, de los que plantea que García Márquez la mitad es de allá y la mitad es de acá. Y él va a hacer el 28 de abril La Guajira real en la obra mágica de García Márquez. Después viene David Lara, que resultó que creíamos que era cartagenero y es barranquillero, pero vive en Cartagena. Entonces, va a ser en mayo reportear la ficción del amor y otros demonios a el amor en los tiempos, en los tiempos del cólera. Luego viene José Luis Díaz Granado, nuestro hombre, poeta y novelista samario. Gabo, dos puntos, entre Macondo y el pueblo sin nombre. Luego viene Rafael Darío, que es el deudor, que seguramente para que salgamos de aquí me va a decir el título. Luego viene Álvaro Sescún, de Barranquilla, un estudioso de la obra que ha estado al día con esto. Gabito, nuestro de cada día. En septiembre viene Orlando Olivares, y este es bien interesante. Gabo Sound System, la música en la formación cultural de Gabriel García Márquez. No se asuste con el Sound System. Fue que cuando fue a vivir a Barcelona, García Márquez adecuó, ya tenía plata, porque cuando estaba escribiendo 100 años de soledad, solamente tenía dos long play, uno de los Beatles y otro de Bela Bartók, tal vez. Y cuando llegó a Barcelona a vivir, ya mandó a hacer en la casa un estudio de música que le llamaron, la marca del sonido se llama así, Sound System. Entonces, Orlando, que sabe de Gabo todos los chismes habido y por haber,
Luego viene la penúltima, se llama de Roberto Montes Matio, que es un especialista en la cuentística, es un gestor maravilloso. Gabriel García Márquez, Prometeo del Caribe. Y por último cierra Joaquín Viloria, que ha pedido cerrar, y esta es una conferencia que se llama Economía y Cultura Bananera en la obra de Gabriel García Márquez. Como pueden darse cuenta ustedes, tenemos historiadores, economistas, y tenemos un grupo de estudiosos de la obra de García Márquez. Entonces los esperamos el próximo 24 de febrero a las 6 de la tarde. Ah, sí. Sí, me recuerda aquí la doctora Marta que esto es un homenaje que hace Cajamac a los 100 años de Gabriel García Márquez. La metodología es la siguiente. Terminado la conferencia, el autor deja su documento, 15, 20 páginas, para que enseguida Ricardo Pete entre a hacer corrección de estilo y en diciembre, enero, tener el libro listo para presentarlo el 6 de marzo, en la mañana de pronto en Aracataca, allá en la casa del telegrafista, y por la noche posiblemente aquí. Esa es la idea que tenemos en este momento para... La idea es llevar siquiera un par de conferencias de estas a Aracataca. Y la caja va a estrenar un bus ahora en diciembre, entonces ahí nos vamos todos. Bueno, entonces, vamos, y le apuntamos bien a la cosa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. De origen samarí. Y a abril ya está inaugurado. Va a ser un caja más pequeño allá en Orihuela. Qué bueno. Entonces, aquí el directo a mí. Sí, ya me estoy dando cuenta. Conjunto, qué bien. Hay un texto que Sergio de pronto no conoce, de lo último, que creo que ya lo tiene César, que lo leyó ya por lo que veo. El libro, fue César el que me habló del libro de la compilación que hizo Joaquín con Roger Pita. Ah, tú trajiste un libro para Sergio. Hombre, qué bueno. Hombre, qué bueno. No, yo lo... Hombre, vea el título. Mire, este libro, de verdad, Andrew, ya lo conseguiste, sí. Este libro son 15, somos 15 o 16, Guaco. 15. Este libro se hizo en un año. Este libro escribimos, ¿cómo se llama? Adriano, esto fue también a garrotazo limpio con Joaquín, ¿oíste? Esto es, mañana necesito aquí el texto. Este texto se lo recomiendo también. Recoge 15 investigadores del mundo, ¿cierto? Del mundo, y que nos parece que es una contribución más al conocimiento de Santa Marta y su provincia. De verdad, esto es un gran aporte. Bueno, es excelente porque lo actualiza a uno totalmente. Es recomendable y además en general un perfil crítico de la mirada, no esa historia tan tradicional, sino que tiene un perfil más crítico de ver las cosas. Es muy interesante, muy interesante. bueno, parece que no se quieren ir, pero ya tenemos allá el refrigerio. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Feliz Gracias, Navidad doctora también. Marta. Gracias, doctor Sergio. Doctor Rey, muchas gracias. Ya saben, febrero, el último martes.